El tema es, cuando hablamos, esto es simplemente el símil mecánico del experimento de las dos rendijas, que es el ejemplo del libro de texto de interferencia. O sea, cuando nosotros queremos hablar de interferencia, hablamos de dos fuentes con la misma frecuencia, que cuando llega a cualquier punto, las ondas llegan con fases distintas simplemente porque tienen caminos distintos, y eso se suma y da regiones de amplitud más grande y amplitud nula. O sea, son de la misma amplitud original. Y a eso es lo que le llamamos interferencia. ¿Sí? Interferencia de lo que sea que interfiere. Y entonces, digamos, por eso yo quise traer esto, ¿no? Porque simplemente, ahora, que hay muchísimo más atrás, estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, eso es para mí lo que sigue. ¿Existen las ondas? No. ¿Existen las partículas? No, no existen ni partículas ni ondas. Existen fenómenos, en general muy complicados, que mirados desde cierto aspecto, con cierta granularidad o miopía, como quieran decirle, pueden verse como partículas o pueden verse como ondas. Y es lo que les decía, el sistema solar, desde el punto de vista de la astronomía de la galaxia, es una partícula. Y sin embargo, claramente esa descripción es totalmente insuficiente si uno quiere ver otros aspectos, ¿sí? Que son mucho más ricos, pero eso no le quita que, entonces, hasta donde yo entiendo, no existe nada que sea una onda o que sea una partícula. Solamente hay fenómenos que, vistos con cierto grado de simplificación, con cierto grado de miopía, pueden ser descritos de esa manera. ¿Qué significa que solo hay fenómenos? ¿Qué significa eso? Quiere decir que tenemos un universo de interacciones, de cosas que manipulamos, que medimos. ¿Y qué es lo que interacciona? Nosotros con un montón de cosas. No, ahí donde no existe nada, ni fenómeno, ni onda, ni partícula. ¿Qué es lo que está existiendo? ¿Qué es lo que está produciendo el fenómeno? No sé, no entiendo la pregunta. Existen solo fenómenos. ¿Qué es lo que produce el fenómeno entonces? Entonces veo la manifestación de un fenómeno. ¿Qué es lo que se está manifestando? No es la causa. Bueno, a ver. No, no es la causa, no, sino que no hay partícula, no hay onda. A ver, es lo que sí a ver, interactuamos, tenemos esto, tú hablas, yo te escucho. ¿Qué es lo que interactúa? Pero ¿qué es lo que está atrás? A ver, eso es lo que yo no sé, yo les comparto mi ignorancia, yo no pretendo tener la respuesta a 5.000 años por lo menos documentados de preguntas sobre el ser. Yo no sé, es decir, si la respuesta corta es no sé, ¿sí? Es decir, yo no pretendo tener una respuesta, pero simplemente mi interpretación es que esto que llamamos partículas y esto que llamamos ondas son simplemente unas simplificaciones que en ciertas condiciones y bajo una cantidad de supuestos a veces funcionan y a veces no. Y usamos el postulado básico de la física, que si funciona sigo adelante y si no me regreso. Y nunca sea a priori, ¿no? Es decir, cada vez que hacemos investigación hacemos eso, ¿no? Yo pruebo, y si sigue, me sigo de frente, y si no, digo, ups, ¿no? Algo estaba mal, ¿sí? Y no sé, ¿qué es eso de lo que estoy hablando? No sé, por eso estamos acá, yo no sé lo que es la luz, no sé lo que son los fotones, no sé lo que son los electrones. Eso vengo a compartirles solo mi ignorancia, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver justamente con esta idea, que es una idea que a mí me encanta, de que esto no es una pipa, ¿sí? Este es un cuadro muy conocido de Matisse, ¿sí? Y esto no es una pipa en el mismo sentido de Magritte, de Magritte, ¿sí? En el sentido de que las olas no son ondas, ¿sí? Y el sistema solar no es una partícula, ¿sí? Esto nos evoca la imagen de una pipa, pero claramente no es una pipa, ¿sí? Digamos, la demostración es muy sencilla, es imposible poner un tabaco y encenderlo, ¿sí? Entonces, a mí me parece que las ondas y las partículas se relacionan con eso de lo que estamos hablando, como esto se relaciona con una pipa. Es una representación que captura en ciertos sentidos y en cierto contexto algunos de sus aspectos. Y hasta ahí, ¿sí? Y no tiene que ver con lo que es, ¿sí? Y eso va al punto que sigue, la famosa historia de los 5 ciegos y el elefante, no sé si todos la conocen. ¿No? Es una historia muy famosa, yo creo que viene de la tradición hindú, de muchos elefantes, que dicen que había unos ciegos
que habían escuchado hablar de los elefantes pero nunca habían visto, y van al rey y le piden que por favor les permita conocer lo que es un elefante. Y entonces el rey, que es muy bueno, le dice, por favor elijan el elefante más manso de todos, lleven a estos señores ahí para que vean qué es. Entonces uno agarra la cola y dice, ah, ya entiendo, el elefante es delgadito y muy movedizo. Y otro dice, no, no, el elefante es como una columna sólida. Y otro dice, no, no, es una columna pero más bien flexible, ¿no? Y otro dice, no, no, yo creo que es como una montaña. ¿Sí? Yo creo que esto es lo que nosotros, esto somos nosotros diciendo, el electrón es una partícula, el electrón es una onda. ¿Sí? Existe el elefante. Existe algo con lo que estamos interactuando que no sabemos de lo que es porque no tenemos formas de sacarnos la venta. Existe, ese punto. Tú puedes no saber, pero el elefante está ahí. Hay algo que está ahí, estamos de acuerdo. Hay algo que está ahí. ¿Sí? Es el elefante. Es eso que llamamos elefante, pero se dan cuenta que eso es algo muy borroso. Nosotros tenemos en esta visión pictórica esta imagen privilegiada, pero yo tengo la sensación de que somos con suerte como estos señores con los ojos vendados. ¿Sí? Entonces, pasada esta interacción, entonces tenemos los divisores de haz, la interferencia, ¿sí? Que justamente esto es la demostración en el curso de óptica de que la luz es una onda electromagnética. Entonces, cuando decimos la luz es una onda electromagnética, el argumento fundamental para justificar eso es que hace esto en un interferómetro. ¿Sí? Entonces, ese es, yo siento, justamente el reto. El reto es que tratamos de, hay algo que se comporta a veces así, ¿sí? Y a veces se comporta así. ¿Sí? Porque ¿qué es el fotón? Entonces ahí viene el punto. ¿Qué es el fotón? El fotón no es una imagen de una pelotita. Fotón es el hecho de que cuando bajo la intensidad de la luz solo veo un clic y no más. Y eso es una manchita del tamaño del píxel en la cámara CCD. Si hago más chico el tamaño del píxel, la manchita es más chica. No hemos podido detectarle, asignarle ningún tamaño a eso. El tamaño de la mancha depende del píxel de la cámara CCD. ¿Sí? Entonces, llamamos fotón a esta peculiaridad que en este contexto, ya desde el tiempo, desde la primera reunión que tuvimos acá, cuando Elías empezó a introducir el tema, se llamó el problema de la medida. ¿Sí? ¿Por qué vemos puntitos? ¿Sí? De vuelta, tampoco tengo ninguna idea, ni voy a aventurar ninguna, ¿sí? Pero vemos puntitos. Y a esa peculiaridad, ¿sí?, de que vemos puntitos en la pantalla, en general, en la comunidad, se le llama fotón. Al hecho de que los paquetes de energía que tienen un ancho de banda muy pequeño, alrededor de una energía bien definida, no se pueden dividir más allá de una cierta energía. Que hay una energía mínima asociada a la frecuencia promedio del paquete, para paquetes de onda con frecuencias muy delgados. ¿Sí? Y a eso, que es indivisible, porque es indivisible, porque cuando lo mandamos a un divisor de haz hace clic en un lado o en el otro, pero no en los dos. ¿Sí? Y si hace clic en los dos, decimos es que había dos fotones. Perdona, hay una contradicción de principio que estoy diciendo, porque cuando se utiliza esta frase tan famosa de Dirac, el fotón interfiere consigo mismo, lo que está pensando Dirac precisamente en el problema de las dos rendijas y que las dos mitades del fotón van a interferir posteriormente consigo mismo. De tal manera que aquí lo que está pensando es que sí se dividió el fotón. Esta es la idea que está atrás de esto. Perdón, no, de ninguna manera. Es decir, el fotón o el electrón, si quiero hablar de electrón, es intercambiable. Sí, bueno, es lo mismo, porque cada electrón es decir, pero este experimento es totalmente reproducible con electrones. Está bien, estamos hablando de fotones. El fotón tiene un frente de onda extendido, ¿sí? Y como les decía hace 3 semanas, en un interferómetro se puede dividir cantidades gigantescas. El récord mundial, 144 kilómetros. Entonces, en un momento dado, la onda asociada a ese paquete de energía, que solamente va a ser un clic, puede estar separada 144 kilómetros un lado del otro. Ese es el tamaño del frente de onda.
¿sí? Y luego se reúne y da un patrón de interferencia, ¿sí? Eso es la narrativa. Tú dijiste antes, el fotón no se divide. Es que, a ver, tenemos inconsistencias todo. Ahí es inconsistencia lo que dijiste. A ver, por eso, a ver, solamente se lo puede... Está bien, entonces no se divide. Está en todos lados o no está en ninguno, es lo mismo. Pero aún quiero llegar a más. Es decir, Quiero llegar a más. Las ecuaciones de Maxwell cuantizadas son tan lineales como las no cuantizadas. Y si son lineales no puede haber interferencia, autointerferencia. Simplemente, no interfiere consigo mismo. Las ecuaciones son lineales. No entiendo, la ecuación de Schrödinger es lineal y hay interferencia. ¿Cómo? Pero la ecuación de Schrödinger es lineal y sí hay interferencia. Hay interferencia se requiere que haya un término de interferencia que no es lineal. No, a ver, justamente, la ecuación de onda es lineal. A ver, ¿estamos de acuerdo que la ecuación de onda es lineal? Sí, es superposición. Bueno, a ver, de vuelta. En el lenguaje, yo entiendo que a ustedes les incomoda, pero en el lenguaje que se habla en la Facultad de Ciencias y en el lenguaje que se habla en todos los cursos, o sea, pregúntale a cualquiera que da un curso de fenómenos colectivos, a cualquiera que da un curso de óptica, a cualquiera que da un curso de electromagnetismo en posgrado. A ver, en esta facultad se le llama, y en general en la comunidad, digamos, yo voy regularmente a los congresos de óptica cuántica, y en los congresos de óptica cuántica a eso se le llama interferencia, como todos los nombres, ¿no? Si yo tengo un cuñado que se llama Juan Ignacio, ¿sí? Y cada uno le dice de otra manera, nadie dice Juan Ignacio, ¿sí? Me tengo que tomar un curso para saber quién hablaba, ¿sí? Cada uno le... Es decir, entonces la gente llama a las cosas con diferentes nombres, y los nombres en definitiva son consensos de comunidades, ¿sí? No pueden tener otro valor más allá de eso, ¿sí? Ahora, yo dejo constancia de que en los exámenes a los estudiantes que no dicen que eso es interferencia lo reprueban, ¿sí? Bueno, pero sí sería bueno indicar que no es cierto que haya consenso, que hay ópticos, y yo puedo traer libros Son más cuidadosos. que dicen, ojo, no se siga usando ese término que indica que hay un término de interferencia cuando no lo hay. Pero es que es súper... Bueno, está bien, a ver, Sí, hay superposición. porque se cae entonces en una interpretación que va más allá del simple manejo o uso libre o ligero del término de interferencia, y es que se llega entonces a la conclusión de que un fotón está interfiriendo consigo mismo. Sí, esa es la conclusión que esa, muchos llegamos. Sí, y es porque se le está asociando un fenómeno de interferencia a... A ver, hay un frente de onda que llega con diferentes fases. Entonces, el llamado de atención de estos ópticos es tengan cuidado porque hay algo más en ese punto. Es todo. Yo creo que lo que podemos llamarle ahorita nada más a esto es superposición, ¿no? Y o sea, simplemente... Bueno, entonces cada fotón se superpone consigo mismo habiendo seguido dos trayectorias que pueden estar abiertas por kilómetros de distancia. Podemos decirlo así, no tengo problema, pero entonces el fotón sigue trayectorias, una cantidad enorme, dos o muchísimas trayectorias distintas, y luego va a ser un solo clic. Y esos clics van a estar modulados por un patrón de superposición que tiene zonas donde nunca va a pegar y zonas donde tiene el doble de probabilidad que si sigue un solo camino. ¿Sí? Está bien. Desde el punto de vista, digamos, yo entiendo que a la larga es lo mismo. Si tienes algo que, si quieres asignarle trayectorias, tiene que tener trayectorias y al mismo tiempo no se puede dividir, como muy bien dijiste. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso que está en todos lados al mismo tiempo, pero cuando lo mido está en uno solo? No sé, pero lo mido. No sé qué es eso. Claramente no es una onda porque hace clic, no es una partícula porque puede seguir muchas trayectorias al mismo tiempo. Bueno, este es nuestro elefante. Pero las ondas de sonido tienen frentes de onda y tienen lo único. A ver, y cuando trabajo, por ejemplo, con sonido en un cristal para paquetes para energía bien definidas, voy a tener fonones que van a hacer clic localizados igual que estos. O sea, los fonones del sonido se van a comportar igual. ¿Y por qué? ¿Quién sabe? Pero los fonones también se cuantizan.
y se cuantizan con las mismas reglas, solamente que con otras escalas de energía, otras escalas de frecuencia, y la gente hace Se puede decir que lo que se cuantiza es la materia, ¿no? Que tú puedes tener algo como frecuencia de onda y es la materia la que te hace el clic, no es la onda la que te hace el clic. Esta es la materia que está cuantizada, que solo responde en determinados lugares con cierto tipo de características. Yo que haga clic, lo que hace clic, pues lo que está abajo, lo que la materia. Está bien, excepto que a nivel de la teoría cuántica de campos, eso que llamamos materia y eso que llamamos onda se describe todo igual. Digamos, unos son fermiones, otros son bosones, pero depende, porque también tengo bosones que son materia, como todos los que trabajan con el 4. Lo que hace clic son los fermiones que están del otro lado. Pero pueden ser bosones también, porque pueden ser helio. O sea, es decir, y te das cuenta que son objetos matemáticos que se describen igual en la teoría cuántica de campos, y unos, está bien, si te gusta más que unos que otros, no hay problema, pero no hay ninguna diferencia fundamental en la forma en que los describimos. Digo, cada uno tiene sus peculiaridades y no es bueno confundirlos, pero todos están en un plano de igualdad. O sea, cuando trabajamos con estos objetos, Sí, todos son campos. Sí, entonces no es ninguna, es decir, en principio el electrón está tan deslocalizado o es tan puntual como esto, no es ni más partícula ni más onda que estos objetos, ¿no? Solamente que cuando lo pensamos la primera vez, por algún motivo se pensó en esta imagen planetaria como si fueran pelotitas, pero es un accidente histórico. ¿Sí? Yo quiero agregar algo, y es que si haces tu cuantización con un marco acelerado, el concepto de partícula en ese esquema de cuantización no coincide con el esquema de partícula en un marco inercial. Entonces eso plantea el problema pues, de alguna manera, lo que es fundamental es el campo, y el concepto de partícula está sujeto a si el observador se está acelerando o no. Y aún no se han medido esos efectos, pero ya hay todo un formalismo que, digamos, dice que si aceptas eso, el concepto de partícula no está sujeto a un movimiento. Y si estudias sistemas átomo-campo, que los ejemplos más famosos que se estudian de 60 años de átomos de dos niveles en cavidades de un solo modo, lo que encuentras es que para el acoplamiento fuerte no hay ni átomos ni modos del campo, hay modos acoplados que son juntos, ¿sí? Y esos son los modos fundamentales, ¿sí? Entonces sí, es muy rico, ¿sí? Muy bien, entonces estos son estas cosas, entonces usamos ambos conceptos y tenemos esta idea de probabilidad. Entonces ahora sí vamos a aprovechar para meter un poquito la idea de enredamiento, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? Teníamos los polarizadores y decíamos, cuando los pongo se ve oscuro, cuando los pongo de una dirección, y se ve más clarito, ahí se ve mejor así, y ahí se ve mucho más oscuro. No llegan a ser tan buenos porque son muy baratitos, pero ven, ahí están en la misma dirección y ahí están en direcciones opuestas. Si fueran realmente de muy buena calidad no pasaría nada de luz cuando están en direcciones opuestas. Y esa es la idea básica, ¿sí? Entonces resulta que con un cristal no lineal tipo BBO, y mandando luz y poniendo en realidad dos cristales muy delgados con sus ejes ópticos rotados 90 grados, se pueden producir este tipo de parejas de fotones, ¿sí? Fotones, objetos que hacen clic en unos detectores que se ponen aquí adelante, ¿sí? Y entonces a estos, y resulta que si uno elige estos dos puntos en particular, no se va a poder saber si los fotones vienen del cono de arriba o del cono de abajo, y entonces el resultado neto es que tengo una superposición, ¿sí? De tener el primer fotón con polarización horizontal y el segundo vertical, o al revés, ¿sí? Y a esto se le llama un estado enredado. Y técnicamente es simplemente un estado que no se puede escribir como un estado producto en ninguna base. Entonces, esto al principio parecía algo como muy raro, hasta que en realidad uno ve que prácticamente la enorme mayoría de los estados con 2 o más grados de libertad están enredados.
Son poquitos los estados que no están enredados, y la mayoría lo está. Y estos estados enredados tienen una peculiaridad que me gustaría mostrarles con cierto detalle, porque es una cuenta increíblemente sencilla que lleva un par de renglones nada más, y al mismo tiempo es increíblemente útil. Yo puedo tener esta base, ¿no? Entonces una base es la base HB. ¿Sí? Entonces yo puedo preguntar si la polarización está horizontal o vertical. Pero puedo tener otra base, que es la base cuando está rotado a 45 grados, que es la base DA. ¿Sí? Donde D es 1 entre raíz de 2, H más B, y A es 1 entre raíz de 2, H menos B. ¿Sí? Y estos también son ortogonales, entonces el producto escalar o la proyección de H en B es 0, ¿sí? Y estas son dos bases independientes, ¿sí? Y uno puede ver simplemente que si proyecto un estado de estos en esta base, la amplitud va a ser 1 entre raíz de 2 en H y 1 entre raíz de 2 en B. Entonces la amplitud al cuadrado, que es la probabilidad de observar, es un medio. ¿Sí? Entonces estas bases se llaman bases mutuamente no sesgadas, porque cuando construyo estados en una base, la probabilidad de observar en la otra es totalmente indistinta, es un medio y un medio. ¿Sí? No tiene ninguna preferencia. Entonces, por eso se llaman bases mutuamente no sesgadas. ¿Sí? Ahora, lo que es interesante es esto. ¿Qué pasa si construyo el estado de A? ¿Sí? O sea, el primero está en la base, en la proyección diagonal, y el segundo en la base antidiagonal. ¿Sí? Esto me va a dar un medio de H más B para el primero por H menos B para el segundo, ¿sí? Y esto es un medio de HH más BH, a ver, es este por este por este, entonces menos HB menos BB. ¿Sí? Y ahora si construyo el AD es muy parecido, solamente que va a ser un medio de H menos B por H más B. ¿Sí? Y ahora esto va a ser un medio de HH, sí, HH menos BH más HB menos B. El tercero es más Sí, está bien. HH más H. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Este es el que quiero. Ajá. Esto no fue la idea más ingeniosa,
el que me conviene más, entonces voy a hacer una corrección simplemente porque me va a quedar más cómodo, me van a tener que perdonar. Simplemente por comodidad. Voy a trabajar con los otros que son más cómodos. Voy a trabajar con el DD, que va a ser un medio de H más B, H más B. Y esto simplemente me va a dar un medio de HH más HB más BH más B. ¿Sí? Y ahora voy a trabajar con AA, que va a ser un medio de H menos B por H menos B. ¿Sí? Y esto va a ser simplemente un medio de HH menos BH menos HB más B. Este es más común. Entonces, si ahora hago DD más AA, ¿sí? Veo que voy a tener, esto me va a dar HH más B. ¿Sí? Si le pongo un entre raíz de 2 acá, me va a dar 1 raíz de 2 acá. ¿Sí? Entonces este es más cómodo. Puedo hacerlo con los otros, pero prefiero, por más que no es el ejemplo, pero porque si no hay un cambio de signo y complica la explicación. El punto es esto. Si yo tengo dos fotones que pueden tener la misma polarización, ¿sí? En amplitudes, en una base, pueden tenerla en esta combinación, pueden tener la misma proyección en cualquier base. ¿Sí? Eso quiere decir que si separamos los fotones preparados de esta manera y medimos en cualquier base, los resultados, si son en la misma base, van a estar absolutamente correlacionados. ¿Sí? ¿Y qué más quiere decir esto? Quiere decir que no... ¿sí? Entonces yo puedo elegir la base como sea y en ese lugar las proyecciones van a ser las mismas. Ahora, estos experimentos se han hecho, de hecho estos son, y esto tiene una increíble cantidad de usos, porque esto quiere decir que se puede generar una de estas parejas y decidir medirla en cualquier base, y la decisión de medirla se puede tomar después que se separaron. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, que quiero que formo entonces, ¿qué quiere decir? Que estos no tienen la misma proyección en el momento en que se crean. ¿Por qué? Porque si yo creo, por ejemplo, esta pareja, dos fotones con la proyección hacia arriba en la base, con la polarización en la dirección diagonal, y luego mido la probabilidad de medirlos con la misma polarización en la base B o con polarizaciones opuestas, es exactamente igual. ¿Sí? O sea, si fueran simplemente, si cuando se creó la pareja, esa pareja en una cierta base tenía la misma proyección, la misma polarización, cuando mido en otra base, vería resultados que no muestran ninguna correlación cuando cambio de base. En cambio, si fueron producidos de esta manera, en cualquier base, veo correlaciones perfectas. ¿Sí? No importa qué tan lejos están, no importa cuál de los dos se mide primero, no importa cuándo se toma la decisión de medir la polarización, estas correlaciones son perfectas. ¿Sí? Y entonces, a esto es lo que se llama la no localidad. ¿Sí?
tengo dos resultados que dependen de lo que quiero medir, ¿sí? Y que están perfectamente correlacionados, pero no es una correlación que se puede haber originado en la fuente, ¿sí? No es una correlación de porque se crearon iguales, porque si en una base hubieran tenido la misma polarización, por ejemplo acá, entonces cuando lo mido en otra base no vería ninguna correlación, ¿sí? Si en un lado mido H, del otro lado puedo tener H o B con la misma probabilidad, si son simplemente una pareja que ya tenía. Entonces justamente lo que entendemos de esto es que la polarización no existe hasta que se mide para cada fotón. Eso es la forma en que se describe esto, ¿sí? Y entonces, el resultado depende de lo que decido medir. Entonces la propiedad que se va a manifestar depende de lo que decido medir, y eso es lo que se llama contextualidad. ¿Sí? Y ahora, cuando se observó esto, que en principio era una idea muy vieja y mucha gente lo había pensado, pero luego entonces esto se puede cuantificar y las desigualdades de Bell esencialmente cuantifican esto. ¿Cuál es la correlación entre resultados cuando tomo ángulos arbitrarios entre las bases? ¿Sí? Y se vio que esto es totalmente inconsistente con que existan las polarizaciones en alguna base antes de medir. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. A nivel puramente matemático y teórico, ¿qué tan diferentes son estas transformaciones de base de cualquier otro tipo de transformación, como las transformaciones de norma incluso? Porque al parecer aquí más bien se muestra cierta invarianza bajo cierta transformación en particular a nivel puramente matemático, pero ya agregar algo más o interpretarlo incluso como un fenómeno no local parecería aventurado en principio. A ver, me parece muy importante, no sé si esto que voy a decir va en esa dirección, pero en principio, cuando uno escribe esto para estados cuánticos, este es un grado de libertad y este es otro. Cualquier sistema de dos grados de libertad se puede escribir de esta manera, donde esto caracteriza a uno y esto otro, pueden ser que se caractericen con las mismas variables o con variables distintas, ¿sí? La única peculiaridad, y de hecho esto también se puede hacer incluso con campos electromagnéticos, ¿no? Es decir, uno puede tener luz polarizada viajando en esa dirección y en esa dirección, y que mis variables sean la K y la polarización, ¿sí? Y entonces también, yo puedo tener, por supuesto, si pongo un divisor de haz polarizante, voy a tener el haz que viaja con esa dirección con una polarización y el haz que viaja en otra dirección con otra polarización, ¿sí? Entonces, notablemente, incluso con sistemas clásicos, puedo tener correlaciones de este tipo, ¿sí? Y de hecho, en la literatura se le llama enredamiento clásico. Y es una está de golpe medio está de moda. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia que no ocurre aquí, que ocurre aquí y no en los otros sistemas? Que es que estos grados de libertad los puedo separar espacialmente y medirlos por separado. Si son grados de libertad que caracterizan a un único sistema, poder medir una propiedad del sistema sin interactuar con las otras en general es prácticamente imposible para un sistema que está totalmente integrado. Mientras que aquí, estos objetos, estos paquetes de luz, de energía luminosa, están enormemente separados. Yo puedo medirlos, ¿sí?, fuera totalmente del cono de luz. Puedo decidir cuál mido primero, cuál mido después, lo mismo al mismo tiempo en algún sistema de referencia, ¿sí? Entonces, lo peculiar de esto no es esta cuenta que es totalmente trivial, sino el hecho de que puedo medir estas cosas totalmente por separado y fuera del cono de luz. Eso es lo que lo hace tan poderoso y tan difícil de entender al mismo tiempo. O sea, esto es lo que lo hace un recurso tecnológico y un tema de discusión en este seminario de filosofía y mecánica cuántica, todo junto. Entonces, bueno, nada más un posible contraejemplo, porque dice que es fundamental que exista una separación espacialoide, digamos, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo dos pelotas clásicas rebotando a dos extremos del universo con las mismas ecuaciones dinámicas y con las mismas condiciones iniciales,
en principio van a estar correlacionados. Claro, hay muchas formas de tener correlaciones, por supuesto que sí. Hay muchas formas de tener correlaciones, ¿sí? La diferencia es, imagínate que tu pelota, si la miro con cierto color, puede ser roja o su complementario verde. Pero la miro con otro prisma y ahora es amarilla o morada. ¿Sí? ¿Sí? Depende con qué filtro la miro, o es amarilla o es morada, o es roja o es verde. ¿Sí? Y yo decido con qué filtro. Eso es algo difícil de conseguir con pelotas, pero muy fácil de conseguir con electrones o con fotones. ¿Sí? Con estos grados, pero esencialmente ese es el símil que más, como se ha usado en la literatura. ¿Sí? Y yo digo, ¿qué pasa? Decido medir con el filtro rojo-verde y siempre las dos son rojas o las dos son verdes. Pero ahora decido medir con el filtro amarillo-morado y siempre las dos son amarillas o las dos son moradas. ¿Sí? Y la idea sería, si hubieran sido las dos rojas desde el principio, cuando las miro con el amarillo-morado, las debería haber grises más bien, ¿no? No tengo forma. ¿Sí? Entonces, hay algo que está pasando que está más allá, y que es, en este caso, de poner ejemplos macroscópicos, es un reto, porque necesitas alguna propiedad. No. ¿Sí? Necesitas tener alguna propiedad como esto, como que el color cambie, es decir, que los posibles resultados del color dependan de cómo lo miro. ¿Sí? De con qué aparato lo miro, o cómo la ilumino, como quieras decirle. ¿Sí? Entonces, por supuesto, y también aquí, yo podría tener dos fotones que nacieron iguales en esta base, y entonces son iguales porque nacieron iguales. Pero si nacieron iguales en esta base, cuando mido en otra base, la mitad de las veces van a tener polarización distinta. ¿Sí? Sí, por eso yo insistiría, bueno, es más bien una invariancia, no tanto una acción a distancia, ¿no? Yo así lo veo. Bueno, esta es una... A ver, pero el tema es que esto se puede medir fuera del cono de luz. Y se puede tomar la decisión de cómo voy a poner los polarizadores después que los fotones ya están en vuelo y estos experimentos se han hecho. ¿Sí? Entonces, se puede tomar, porque alguna gente dice, bueno, pero ¿qué tal si los fotones tienen alguna forma de saber cómo estoy poniendo los polarizadores y se acomodan a eso? ¿No? Bueno, podría ser eso, la gente ha especulado seriamente con eso. Entonces dijimos, bueno, pongamos los polarizadores a mano, pero entonces lo ponían con una señal cíclica. Dicen, no, pero una señal cíclica es predecible en el tiempo. Bueno, pongamos un generador de números al azar y decidamos si va a proyectar otro por un generador de números al azar. ¿Sí? Si todas estas cosas se han ido haciendo para tratar de ver qué puede ser, ¿no? Y todo esto subsiste. O sea, una de las peculiaridades más fuertes de estos resultados de la mecánica cuántica es que simultáneamente, desde el punto de vista de pensar en pelotitas o en ondas, son muy contradictorios con lo otro que hemos estudiado de física y al mismo tiempo son increíblemente robustos. O sea, lo que nos tiene acostumbrado la mecánica cuántica desde hace 90 años es que cada vez que se hace una predicción y se mide, se ve eso. ¿Sí? A ver, Jorge, a mí me cuesta menos trabajo pensar en electrones con spin Sí. que los fotones polarizados. Y hay una situación muy similar, de hecho va en el mismo sentido que lo que tú estás La descripción diciendo. matemática es exactamente igual. O sea, ¿cuál es mi sistema? Mi sistema está compuesto de dos partículas con spin, cuyo spin total es 1. Bueno, más el medio en el que están inmersas, pero por lo pronto lo vamos a mirar. Entonces, lo único que sé, esa es como, digamos, es mi definición del estado del sistema, es que el spin total de las dos partículas, spin en medio, es 1, pero no tengo ni idea de en qué dirección. No es 1 en una base, como tú dices. No es 1 en una base, ¿verdad? Como tú dijiste, no es 1 en la base B. Claro, es un estado de sino este que tipo. tiene simetría. Tiene simetría esférica. O sea, entonces se sueltan las dos y cuando ya está una partícula por aquí y la otra para allá, entonces si se proyecta el spin de una de ellas en una cierta dirección, ya sabemos que si proyectáramos el spin de la otra en la misma dirección,
se proyectaría en sentido contrario. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y eso independientemente de cuál es la dirección de proyección, eso es lo interesante, ¿no? Lo cual nos hace ver que la polarización, en el caso de la luz, así como el spin, en el caso de los electrones, es una cantidad que no nos podemos imaginar como una, clásicamente, como una flecha que tiene una dirección dada, ¿no? Sino que es una propiedad dinámica más complicada, tal que lo único que sabemos es que están totalmente correlacionados esos dos sistemas. De eso es de lo que estamos seguros, nada más. Entonces, pero ahí, ¿qué significa la no localidad? No, para mí significa simplemente que eso no depende de la distancia entre ellos, mientras se conserve, se mantenga esa correlación. Claro, si hay algo que la rompe, entonces se acabó. Pero, es decir, quisiera yo que no se malentendiera esa no localidad como que ahora hay un fenómeno a distancia. No es mi conclusión, no tengo por qué llegar a esa conclusión. Bueno, tengo un sistema que puede medir kilómetros y que cuando Mientras mido de un no se lado, rompa la correlación. y cuando mido de un lado, el resultado en el otro queda automáticamente correlacionado, fuera del cono de luz. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, el resultado que se obtuviera si se mediría en el otro estaría correlacionado con esto, sí, independientemente de la estancia, mientras no se rompa esa correlación. Pero una pregunta. Espera, porque Víctor quería decir algo. Sí, pero yo quisiera, iba a comentar algo cercano a lo que dijo Ana María, pero con una precisión. Es un sistema de 2 grados de libertad. Son 2 grados de libertad. Hay 2 operadores. La base, cualquier base que escribas, va a ser una base de 2 operadores que conmutan entre ellos. Cualquiera que escribas. Las primeras, por ejemplo, o sea, el último, ese ahorita no veo cuál es, pero si tuvieras HB, el que tenías acá, HB más B1, este de acá, este es un eigenestado de S total igual a 1 y de SZ igual a más 1. Entonces un estado no es una sola, son los dos, es el 1,1 en esa base. Y cuando tú los dejas ir y mides SZ1 o SZ2, eso conmuta con el S total de Z. Entonces tú ya tienes un operador que es SZ y nada más te falta uno más, el otro queda determinado. No, la cuántica sería un verdadero desastre, ¿sí? Entonces, y la cuántica te dice, tú nada más puedes medir. O sea, si te regresas a lo que te dice la cuántica te dice, tú solamente puedes medir bases completas, en este caso de 2 operadores. Tú dijiste al principio que se creaba sin saber, no, cuando lo creas, sabes, hiciste una medición de 2 operadores. Por eso tienes un estado puro. Y luego después, cuando mides uno de ellos, estás haciendo 2 mediciones. Tú crees que estás haciendo, o sea, tú crees que estás haciendo 2, no, ya hiciste una. Una ya la hiciste porque ese Z sigue conmutando con cualquiera de tu medición posterior. Entonces cualquier otra está únicamente determinada por la cuántica, ¿sí? Entonces no hay ni correlación ni nada, ese es el resultado de la cuántica. Lo que estoy diciendo lo dijo Bohr, por cierto, no lo digo yo. Lo dijo Bohr en su respuesta a EPR en un pie de página. Esa es la tragedia de ese artículo, que como Bohr no lo dijo en el texto y no se echó la talacha, todo el mundo ignora, pero está en un pie de página lo que acabo de decir. Esa fue la respuesta a EPR, y por eso EPR, hay algo que por eso, contrario a lo que dice, no volvió a hacer un trabajo técnico al respecto, porque es muy claro, la cuántica es impecable y por eso siempre está de acuerdo con lo que dices. La no localidad y todo esto es pura interpretación, no hay ningún experimento, porque el experimento que tú dices que mediste acá y luego mides el otro, no, el otro ya está determinado, siempre va a estar determinado porque ya hiciste una medición completa. Ese es el punto. Si tú mides uno de ellos, tu estado tiene ese Z total determinado y ese total, porque así lo preparaste, pero luego después mides ese Z de uno de ellos, pero ya mediste ese Z total y esas dos conmutan, entonces ya acabó tu medición. Cuando mides una, mi punto es cuando mides una, la medición acabó. Y eso te da la correlación. No hay correlación, ese es el resultado que me dice la cuántica, son palabras, no hay correlación. Sí hay, porque hay experimentos y hay resultados. Claro, y eso es una interpretación. Yo miro la tabla de resultados. Sí, pero ya está determinado,
De hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo que está determinado, ¿no? Te estoy no hay no localidad. A ver, La no localidad es una manera de interpretar resultados de manera errónea. Esto se usa para distribuir una llave de encripción cuántica inviolable. Por supuesto. Sí. Y funciona porque estos dibujitos que Está bien, tienes en el pero pizarrón son dos funcionan. actores que están físicamente separados. Si comparten fotones preparados de esta manera y están cambiando aleatoriamente de base, ¿sí? Solamente con distribuir, hacer pública uno de ellos, cuál es la lista, o los dos, cuál es la lista de bases en las que midieron, simplemente van a saber el resultado y nadie más lo puede saber. Pero la misión completa ya acabó, eso es lo que quisieron que veas. Pero cuando tú dices no hay no localidad, uno está en Viena, el otro está en Por Beijing. supuesto, y es lo mismo que se aventaron dos pelotas clásicas también. No. Sí, es lo mismo, porque la cuántica tiene sus propias reglas. Con las reglas de la cuántica, el análogo es perfecto. A ver, Es conservación de momento angular, pero es yo todo no lo que puedo estamos usando. transmitir esa información, es decir, no puedo... No estás transmitiendo nada. Sí, a ver, sí. A ver, los únicos resultados permitidos con una medición de SZ total y SZ de uno de ellos es esa. El otro está determinado, entonces no tienes nada que hacer. No midas, va a ser. A ver, No tienes que medirlo. Al medirlo la gente ha comprobado que la cuántica por enésima vez es correcta. estamos de acuerdo, a ver, ¿No? Víctor, estaba bueno, pero hay un hecho muy importante. Cuando mido, ¿por qué esto no permite comunicación instantánea más rápida que la luz en el vacío? Y la respuesta, la única respuesta que yo conozco es porque en la base, yo elijo la base, pero no tengo forma de saber si el resultado va a ser P o H. Es lo mismo que el electrón, con un solo electrón es lo mismo, no sabes, Perfecto, pero no entonces... sabes dónde va a caer. Es exactamente lo mismo. Está bien, pero entonces ese tercer elemento completo, que es el azar, es fundamental, porque esto que puedo tener separado, totalmente correlacionado, totalmente construido, ¿sí? Que depende de lo que decido medir, no me sirve para transmitir más información, la información más rápido que la luz en el vacío, porque yo elijo la base, pero no tengo forma de determinar el resultado. El resultado es totalmente al azar. Si no fuera totalmente al azar, podría, es decir, cualquier violación, por pequeña que sea, si una vez en 1000 pudiera predecir, o sea, si tuviera alguna posibilidad, probabilidad distinta de ser totalmente al azar, eso podría usarse para mandar señales más rápido que la luz en el vacío. ¿Sí? Entonces, no localidad y azar van juntos en la mecánica cuántica. Pero, a ver, perdón, ¿por qué yo entiendo que la gente salió de la no localidad? Porque existe el otro postulado que hemos discutido aquí hasta el cansancio, que es que la función de onda se colapsa. Y la función de onda se colapsa porque ve a un aparato de medición. Ese es el evangelio, ¿no? Desde la primera vez que venimos nos lo dijeron. Y hay gente que cree aquí en este cuarto que eso ocurre. Que hasta que el electrón no se ve forzado a ver un aparatote o el fotón, a ver un CCD, no se decide si va para allá o para acá. Y entonces la maravilla que debería de hacernos los estados enredados es esa. Que este estado, yo lo colapsé aquí, ¿y quién lo colapsó? La interacción con este aparato. El otro. ¿Cómo va a saber cómo va a estar el aparato? Esa es la esencia de la no localidad. Que eso es lo que nos vuelve locos, porque ya habíamos dicho que la única manera que se colapse en un estado dado es porque interactuó con un aparato macroscópico. En cambio, uno de ellos no interactuó y sin embargo lo obligamos a colapsar. Y esa fue lo que dijo Einstein, que dijo, a ver, ¿cómo es que el otro sabe que sin que yo lo toque? ¿Sí? Y la respuesta es que no le quedaba de otra, no necesitas tocarlo porque ya estaba determinado. ¿Qué base no le tocaba de otra? No, si tú tocas cualquier base de estas, no sabes qué va a salir. Sí, pero si yo mido en bases distintos, la probabilidad va a ser un medio y un medio. No, tú puedes agarrar a 38 grados. A 38 grados no sabes. Y esas las desigualdades de Weber son maravillosas, porque te dicen que aún a 38 grados, que puedes tener los 4 resultados, terminas teniendo correlaciones. Y esas no las explicas clásicamente ni a golpes. Pero entonces, a ver, la medida, la proyección en una base dada no puede ocurrir antes de que interactúe con el detector, como tú dices. No, yo no digo eso dice el evangelio que hemos sacado. Yo no lo digo, yo me niego a ese evangelio. Pero según Niels Bohr. Según Niels Bohr, es diferente. A ver,
Según Niels Bohr, cada evento es independiente de cualquier otro. Sí, y cada pero evento te va a dar el resultado lo que le pongas a medir. claramente, dado este resultado, mientras uno de los dos fotones no interactúe con un detector al menos uno, no puedes saber en qué base proyectarse. El par sí sabe que ese spin total cero. A ver, Ese es el sí, punto. pero Cada cada es una uno- medición. No importa, nada más te falta una porque nada más puedes hacer dos. Pero ahí está la maravilla que tú dices. Esto no puede haber existido en una base o en otra antes de medir. No puede existir porque es en cualquier base. ¿Sí? Entonces, simplemente no existen las proyecciones individuales antes de medir. ¿Sí? No pueden existir. Todas las proyecciones existen en un universo hipotético, pero no hay ninguna que esté ahí. Porque si existieran estaríamos en este caso y no tendríamos correlación. ¿Sí? Entonces, solo en el momento en que ocurre el clic en una base determinada, se determina. Y en ese momento, el otro electrón que está a 144 kilómetros sabe en qué base... Esos últimos 15 segundos que dijiste, eso es lo que es insostenible de cualquier manera. Porque que dijiste que en ese instante el otro sabe. Eso es Sí sabe, increíble porque- que la gente diga eso. A ver, ¿no? cuando mides, siempre están Pero, correlacionados. ¿qué te dice la A teoría? ver. La teoría te dice, tú nada más mides dos cosas. Una ya la mediste, te falta una. Ajá. Y una vez que mides esa, todo lo demás está determinado. Si no, la teoría sería basura absoluta. A ver. Y entonces no es cierto que la otra se colapsó. Bien, pero entonces, Eran los ¿sabes? resultados Bueno, a ver, consistentes que déjame- había para esa Déjame medición. tratar de refrasear lo que tú dices de otra manera. Un clic, es decir, porque eso es diferente. La polarización, a diferencia del spin, la entendemos perfectamente para la luz clásica. Sabemos lo que es el vector de polarización, ¿sí? En los cursos, o sea, de vuelta, cualquier estudiante de un curso de electro que diga que no se puede medir la polarización, lo reprueba. Cualquier estudiante que diga que no sabe que la polarización es la dirección del campo eléctrico, lo van a reprobar. ¿Y qué pasa? Para determinar completamente la polarización, necesito hacer 3 medidas independientes. En esta base, en una tercera base, que es la base right-left, ¿sí? O izquierda-derecha, pero no pongo izquierda-derecha porque ya tengo la D ahí. ¿Sí? Entonces tengo 3 bases independientes para determinar 3 cantidades independientes más una cuarta que sería el flujo total. Pero para determinar la polarización, al menos en alguno del formalismo, probablemente que yo me gusta el vector de Jones porque es parecido a esto, necesito hacer 3 medidas independientes. Con un pulso láser eso es muy fácil, porque divido el pulso láser en 3, uno lo mando a unos, otro a otro, otro a otro, y mido las 3 cosas al mismo tiempo, y si estoy preparando el haz siempre en la misma forma, puedo caracterizar completamente el vector polarización del campo de la luz clásica, del campo electromagnético. ¿Sí? No hay ninguna duda, por eso me gusta esto. Y lo que va a pasar, ¿cuál es la diferencia? Y aquí me parece que empalma muy bien con lo que tú dices. La diferencia es que por definición de fotón es lo que solo puede hacer un clic. Si solo puede hacer un clic, solamente puedo tener resultado en una base. No puedo dividir el fotón para hacer medidas en bases distintas. Solamente puedo tener un clic. ¿Sí? Entonces, solo tengo información en una. Y si tengo información en una, en las otras no tengo ninguna. Entonces hay gente que dice, un clic en una base binaria es equivalente a un bit de información. ¿Qué es equivalente? Cuando tengo dos, si tengo 2 clics, si tengo objetos que pueden hacer 2 clics como esto, entonces 2 clics son 2 bits de información, ¿sí? 2 bits de información pueden ser las parejas de proyecciones, ¿sí? O pueden ser, si tengo 4 combinaciones, ¿no? Es decir, aquí tengo las 4, ¿sí? Por ejemplo, estas son las 4, HH, HB, BH y BB, son 4. ¿Sí? O lo que es lo mismo, si quieres tengo S igual a 1, S igual a Z, o 0, y las 3 SZ del S igual a 1 y la otra. Tengo 4 estados. Lo mismo. Ahora, claramente esta es la transformación matemática, se llama la base acoplada y la base desacoplada. ¿Sí? Eso es la respuesta. Nada más que la diferencia aquí, entonces, lo que a alguna gente le gusta decir es, este estado solamente tiene 2 bits de información. ¿Sí? Y entonces, si yo lo preparé de esta forma,
definí completamente los 2 bits, ¿sí? Esto es equivalente a decir, por ejemplo, S igual a 1, SZ igual a 1. Estos son 2 medidas distintas, ¿sí? Ese es esa, y no me queda claro que esa sea la que acabas de pintar. Nada más por curiosidad técnica, ese que acabas de escribir no es ese. Este sí es ese. No, es ese solito. Este. No, es cualquiera. Es HH es 1, 1. Por eso. BB es 1 menos 1. Y luego tienes la combinación antisimétrica. Así, bueno, esta es otro. Ese es otro, ese es todavía otro estado. Bueno, pero no es ese, pero no importa. Pero puedo tener alguno de estos, ¿sí? Voy a tener ese que va a tener ese Z igual a 0. ¿Sí? El punto es, si solo tengo 2 bits de información, y ahora le quiero preguntar otra cosa, es decir, pero estos 2 bits, por ejemplo, en este caso es bien bonito. Yo le puedo preguntar, por ejemplo, si en la base HHBB apuntan en la misma dirección. No me importa si son HHBB, solamente si apuntan o no en la misma dirección. Eso me clasifica unos que sí y otros que no en los estados. Y luego puedo preguntarle si en la base BDA apuntan los dos en la misma dirección o no. Esas 2 preguntas me van a dar 2 bits de información y cada una de las 4 respuestas posibles me dan cada uno de los 4 estados de B. ¿Sí? O sea, los 4 estados posibles que puedo tener así. Si yo lo preparé de esta manera, ya los 2 bits de información fueron usados para eso, que es en otro lenguaje lo mismo que tú decías. S está determinado y SZ. Si mido SZ, ya está, ya terminé, no hay más información posible, porque solamente tengo 2 clics. No tengo nada más que 2 clics, ¿sí? Entonces, si le quiero preguntar otra cosa, esa información no va a existir, porque 2 clics es todo lo que puede hacer el sistema. Si yo ya lo preparé para que haga 2 clics ante ciertas preguntas, frente a cualquier otra pregunta no tiene ninguna información. No, sí, ante todas aquellas que conmuten con ellas. No, por eso. Como es preguntas S2. No, pero ese es el punto. El punto este de que me diste aquí y me diste allá, tú ya tenías una, de los 2 ya habías usado una. Está bien, pero era la SZ total. Pero la primera medida, si yo pregunto cuánto va a valer SZ del primero, mientras siga en ese estado ya tienes una información. Sí, pero si está en este estado y yo pregunto, voy a medir uno de ellos, ¿para dónde va a apuntar ese Z? Esa información no existe. No, pero eso es cuántica para una sola partícula también. O sea, no, a ver, sí, eso no tiene nada que ver con que sea un estado enredado. No, a ver, en este caso sí, porque la información, o sea, hay cantidad de gente que se la pasa discutiendo si el spin, si la proyección del spin existe o no existe para sistemas de 2 electrones, para sistemas de 3 electrones. Hay teoremas que se demuestran y arreglos increíbles donde la gente sigue discutiendo si eso existe o no. Por eso a mí me gusta mucho aludir, porque la matemática es exactamente la misma que con los fotones, pero con los fotones, la parte clásica, que es tener muchos fotones, es totalmente bien conocida y está explicada en todos los libros de óptica, que es cómo se mide la polarización. Y el punto es que para medir la polarización necesito hacer 3 medidas independientes. Y por definición, un fotón no me permite, solo me permite hacer una medida. ¿Sí? Entonces, y por otro lado, digamos, hay otra pregunta que a mí me encanta que hizo Einstein también con un fotón, que me parece brillante, que es, imaginemos que yo tengo esta luz cuando esto estaba, antes de que yo prenda la computadora, que estaba iluminando bastante parejo toda la pantalla. Eso quiere decir que la probabilidad de pegar en la pantalla de la luz es muy pareja para todos, ¿no? Y ahora yo lo atenúo y de golpe hay entonces yo empiezo a ver y llega un clic, hay un clic acá, ¿sí? ¿Cómo saben todos los otros posibles clics que no deben ocurrir? ¿Cómo es que este clic ocurre acá y los otros no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es algo? Es decir, esa pregunta la planteó Einstein, a mí me parece maravillosa y a mí me parece totalmente pertinente, ¿sí? Porque cuando ocurre un clic, la probabilidad de todos los otros se va automáticamente a 0. ¿Sí? ¿Qué es lo de este cuarto que te decía? ¿Cómo? ¿Qué hay gente en este cuarto? ¿Qué hay en este cuarto? Dile a Einstein. Entonces sí pasa algo cuando tengo un clic, que por supuesto está totalmente bien descrito con la mecánica cuántica, pero la interpretación, que es lo que estamos tratando de imaginar o argumentar o acercarnos aquí, esa no es nada claro. O sea, ¿qué quiere decir que hay un clic y todo lo demás no hace clic? O sea, literalmente, ¿cómo supo
todo el resto de la pantalla, de que toda esa energía que tenía igual probabilidad de estar distribuida en todos los lugares, solamente se va a depositar aquí. No va a decir un local nunca. Nadie va a decir no local jamás. No se atreve. Pero te das cuenta, entonces esos son eventos de tipo espacialoide, ¿sí? Porque el frente de ondas de cualquier onda en general es espacialoide. ¿Sí? Entonces lo que tengo yo es un frente de ondas, y entonces lo más asombroso es que ocurra un clic, porque todo lo otro es, en el caso de los fotones, electromagnetismo clásico. Lo único cuántico es que ocurre un clic. Todo lo demás es electromagnetismo clásico. ¿Sí? Y entonces hay gente que dice es que entonces el clic es lo más fundamental que tengo, ¿sí? Y realmente podría ser la teoría al revés. Si esto es justo lo que no entiendo y es lo más fundamental, ¿qué tal si postulo que existen eventos que tienen un bit de información? Y a eso lo llamo un evento, ¿sí? Y entonces todo el enredamiento y todo eso se sigue de ese postulado, ¿sí? Y claro, no tengo ninguna... Y entonces el espacio y el tiempo son incidentales. No juegan un papel importante en esa mirada. Yo tengo algo que decir, por ejemplo, porque el spin es algo que sí depende del marco de referencia. Porque es un efecto que se mide, que si se está moviendo un observador, creo que hay un efecto en el spin que es operador de spin. Y también en relatividad especial y en relatividad general también está la distribución de corrección. Justamente, porque con la luz no pasa eso, porque la distribución ahí es con la base de emisión. Entonces ahí sí es igual para todos los observadores. Trabajas con spin, y si tienes sistemas relativistas, tienes que hacer correcciones. Y entonces tienes que tener cuidado si le hiciste tu teoría los algoritmos. Perdón, la observación tiene una pregunta. Jorge nos dijo que puede ser spin medio o puede ser horizontal vertical en la misma. Ahora la pregunta creo que no va por ahí porque no entiendo nada. Pues perdón. Es que de repente dijeron que el espacio-tiempo era incidental y yo estoy diciendo, pues no es cierto. Bueno, pero porque eso... no es incidental, que si vas y quieres saber el spin depende del marco de referencia. Entonces, si fuera tan incidental el espacio-tiempo, no habría esos efectos que de hecho se miden. Perdón, cuando digo incidental, quiero decir que aquí el énfasis, es decir, tenemos un formalismo usual, que tenemos teorías de campos usuales, donde el énfasis está puesto en lo que pasa en el espacio y en el tiempo, y tenemos un misterio de clics, ¿sí? Hay gente que está proponiendo darle la vuelta a la tortilla y tener clics que son la base de la teoría, y luego hay que construir toda la parte del espacio-tiempo, pero no son elementos fundamentales de la teoría, lo cual no quiere decir que cuando quiero hacer... Cuando cuantizas en un marco acelerado, el clic en ese marco no coincide con el clic del inercial. Y todo eso son complicaciones... Ya no tienes así como... Mi punto es que no puede ser incidental, porque realmente sí, cómo defines ese cuánto depende del marco de referencia, si está acelerado o no. A ver, hay montones de complicaciones y hasta donde yo sé no hay una forma última, ¿sí? Depende simplemente desde diferentes perspectivas, y vuelvo a la idea del elefante. Hay gente que considera que algunos aspectos son más importantes y para algunos tipos de manipulaciones y para algunos tipos de descripciones de fenómenos hay aspectos que son más importantes y en otros tipos de fenómenos otros aspectos son importantes, ¿no? Entonces importa, por ejemplo, hoy acaba de aparecer en Física Pendulete, y me acordé de ti justamente, de un experimento de 3 rendijas escrito con integrales de camino de Feynman, donde todos los caminos, incluso aquellos increíblemente exóticos, son muy importantes, ¿sí? Que tenía que ver con algo que tú preguntabas, ¿sí? Entonces, ya. Pero no llegaste a la mitad. Sí, te faltó mucho, ¿no? Porque ya son... pero digamos, ya les conté lo que es el enredamiento, lo que para mí, dónde entra localidad, contractualidad y azar. Yo con esto puedo cerrar mi uso. Ay, sí, claro, ¿verdad?